Iniciar y darles la bienvenida oficial a todos, agradecerles que están ahí y con toda la intención y con todas las ganas de aprender un tema más de huerta agroecológica. Hace tiempo, cuando hablamos de algunas herramientas de la huerta, hablamos de asociación, hablamos de compost y hablamos de rotación. Si bien las herramientas son muchas más, estas son las básicas, las que son imprescindibles para mantener el equilibrio en la huerta. Cuando yo hablo del equilibrio de la huerta, hablo de mantener en equilibrio la fertilidad, mantener en equilibrio el ataque de insectos, de plagas, de enfermedades. O sea, la huerta agroecológica es, o intenta ser, o debería ser, un sistema en equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto de sistema en equilibrio? Que en ella conviven todos los elementos en la justa medida y de tal manera de que cuando hay un desbalance, cuando ese equilibrio se rompe, en ese momento es que aparece una enfermedad o una plaga. Entonces, esas cosas las consideramos como desequilibrios. A través de la técnica que utilizamos, como es el conocimiento de las familias, hemos hecho las asociaciones. ¿Sí? Las asociaciones, para decirlo en poquitas palabras, es no colocar al lado de la otra planta o de la otra hilera la misma familia. O sea, ponemos una familia, al lado ponemos otra familia, al lado otra familia. Es un pensamiento o una forma de relacionar las plantas espacial, horizontal. ¿Sí? Una planta, otra planta, otra planta, horizontal. El concepto de rotación es un concepto vertical, es un concepto en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que las mismas reglas que usamos para la asociación, que es decir, yo no pongo una familia al lado de la otra, en rotación tiene que ver con lo que pasa a través de las distintas temporadas de siembra. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un buen tomate, hago una buena producción de tomate en un determinado lugar, en la próxima temporada, primavera-verano, no voy a volver a hacer tomate en el mismo lugar. ¿Por qué no lo voy a hacer? Por la misma razón con la que yo hago asociaciones. No vuelvo a hacer el mismo cultivo en el mismo lugar porque lo que voy a dar de comer a todos los bichitos que quedaron ahí de las plagas anteriores y los voy a reanimar y los voy a dejar ser muy felices si yo vuelvo a hacer el mismo cultivo. ¿Está bien? Entonces, es un concepto similar al de asociaciones, pero hecho en el tiempo. Y esa es la pata que nos falta en este esquema. O sea, una de las patas es asociar y la otra es rotar. Cuando no existían los fertilizantes, cuando el hombre no había desarrollado los fertilizantes, una forma de aprovechar los nutrientes del suelo era rotar. ¿Por qué? Porque ponía de repente un cultivo de raíz y al año siguiente ponía un cultivo de hoja y así lo iba cambiando. De esa manera las raíces exploraban distintas partes con distinto nivel de nutrición. ¿Está bien? Entonces, la rotación no es un invento de la agroecología. La rotación se usó hace muchísimo tiempo, incluso antes de que aparecieran los fertilizantes, porque era una forma de extraer la mayor
cantidad de nutrientes posible de la huerta. Veamos a ver. Mi agradecimiento a la UTN, siempre por este espacio. Y les cuento así en un grafiquito de qué se tratan las rotaciones. Vamos a ir al siguiente primero. Nosotros hacemos asociaciones, hacemos rotaciones y hacemos abono. Con esto, con asociar, nosotros disminuimos la cantidad de plagas. Con las rotaciones disminuimos la cantidad de plagas, pero al mismo tiempo tomamos la mayor cantidad de fertilizantes del suelo. Y la tercera pata, para reponer lo que sacamos, es hacer el compost o el abono. Estas tres patitas que mostramos acá es la base de la huerta agroecológica. Volvamos al ejemplo del tomate. Hago primavera-verano un cultivo de tomate en mi huerta. En ese mismo espacio, a la temporada siguiente, voy a hacer un cultivo de hojas. Acá hice tomate, acá podría ser una lechuga. A la temporada siguiente voy a hacer un cultivo de raíz. Puedo hacer zanahoria, puedo hacer rabanitos, puedo hacer remolacha. A la siguiente vuelvo a hacer una de hojas, ¿sí? Y así voy rotando. La idea es no repetir en el mismo lugar el mismo cultivo. Recién después de 2 años yo puedo volver a hacer en el mismo lugar un mismo cultivo. De esa manera yo tengo un suelo abonado, un suelo fértil, un suelo con nutrientes. La máxima absorción, la máxima capacidad de captar nutrientes y de uso del suelo, pero por otro lado al mismo tiempo la voy nutriendo. Hagamos un ejemplo. Supongamos que hacemos un zapallito en un lugar, ¿sí? Familia cucurbitácea. Primavera-verano, una cucurbitácea. En ese mismo lugar, en la próxima temporada voy a hacer una de hoja, una lechuga. En la temporada siguiente voy a hacer rabanitos. Voy a cultivar rabanitos porque voy a sacar los nutrientes del suelo para esta familia. Y después hago una de hoja, que puede ser una crucífera además. O sea, los mismos conceptos que vimos para asociar sirven para la rotación. Acá hay un ejemplo. Supongamos primavera-verano, hacemos lechuga, vamos a estar haciendo ajíes, unas papas, unas berenjenas, ¿sí? Después pasamos a otra familia, umberíferas y liliáceas. Después podemos pasar aquí, como se ve, a una lechuga, un apio, pepino, zapallo. Fíjense que esta es la misma temporada que esta. O sea, esto es primavera-verano, otoño-invierno, primavera-verano de nuevo, ¿sí? Y en otoño-invierno no vuelvo a hacer lo que hice acá. Voy a hacer habas, voy a hacer arvejas. ¿Qué rol tienen las leguminosas en esta rotación? Que le aportan nitrógeno. O sea, es una forma de fertilizar el lugar. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a dejar de compartir. Y no sé si tenemos algunas preguntas de la clase anterior que quedaron incompletas o alguna que tenga que ver con rotación. Bueno, en el chat no, hubo muy poquitas preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta así de manera... Con audio.
claro, con audio, de manera oral, no escrita. Sí, yo quería hacer una. Sí, su nombre, Raquel. Raquel. El tema es así, si vos haces distintas hileras y en una pones una familia y en la otra la otra, con este mismo sentido de las rotaciones, al año siguiente es más complicado de la rotación, porque en el mismo espacio tengo que fijar muy bien dónde puse una familia y dónde puse la otra. Bueno, me viene al pelo tu pregunta. Es necesario para hacer las rotaciones tener un registro. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra huerta, podemos llevar un cuaderno donde vamos anotando qué hacemos en cada lugar, qué hilera hacemos, qué familia pusimos en cada lugar. ¿Qué pusimos en cada lugar? O sea, si puse lechuga, es una de hoja, bueno, ahí no voy a volver a hacer lechuga. Más allá de que haya tenido resultados excelentes. ¿Está bien? Entonces, si bien el concepto parece complicado, lo cierto es que en la práctica es fácil. Es fácil si uno anota, obviamente, ¿no? Si no anotas, el tema es que, ¿y acá qué puse? Y te pones a pensar y bueno, se complica un poquito, ¿no? Pero bueno, sobre todo con los cultivos grandes, los cultivos que son extractivos, esos cultivos que sacan mucho de la tierra. Y para hacer las hileras, ¿hacen surco o todo el mismo nivel? Nosotros hacemos hileras y después cuando la planta está creciendo lo que haces es llevar la tierra como si le hicieras una bufandita. O sea, y ahí la acompañás con un poquito de tierra, pero en principio, al principio las pones en superficie. Y después, a medida que va creciendo, la vas acompañando. ¿Alguna otra preguntita? Sí, acá hay una pregunta de Ayelén que está conectada desde Jujuy, Humahuaca, y pregunta si el clima del lugar juega un rol, por ejemplo, dice yo que vivo en Jujuy, respecto a los cultivos, me imagino. Sí, por supuesto. Por supuesto, no es lo mismo cultivar en Jujuy que en Buenos Aires o en la Patagonia o en Bogotá. O sea, la duración del día, las temperaturas, tienen un rol importantísimo en el desarrollo de los vegetales. Las heladas, las temperaturas altas, las temperaturas bajas. O sea, por eso lo que uno tiene que buscar cuando va a decidir la siembra es cuál es el calendario de siembra para ese lugar. ¿Cuál es el calendario de siembra para el norte de Argentina? Por ejemplo, para el caso de Jujuy. Y si hay alguien de Mendoza, lo mismo. ¿Cuál es el calendario de siembra que tengo para la zona de Mendoza? Y si hay alguien de la Patagonia, ¿qué calendario de siembra tengo para el sur de la Argentina? O sea, no es lo mismo, aunque pareciera que sí, pero varían las fechas de siembra, varía la evolución, la variedad, un montón de cosas. Bien. Lucas pregunta, dice, teniendo varios bancales, ¿se puede hacer un bancal por familia o es preferible asociar muchas en un mismo bancal? No. No, muy buena pregunta, Lucas. Justamente esto que nosotros aprendemos de asociar es para no poner la misma familia en el mismo lugar. O sea, porque los insectos que atacan a una familia, lo atacan a todas las plantas de esa familia. Entonces es lo mismo que vos, si supongamos ponés, para poner las solanáceas, supongamos que vos pusieras tomate, pimiento y berenjena. Son toda la misma familia. Son plantas distintas, pero toda la misma familia. Entonces, hay insectos que se dedican a comer especialmente la familia de las solanáceas.
Entonces lo que vas a hacer, cuando termine de comer el tomate, va a seguir por el pimiento y va a terminar, digamos, con la berenjena. Entonces no, hay que volver a ver la clase anterior, la clase de asociaciones, ver las asociaciones benéficas y tenerlas en cuenta. Bien. Griselda dice,